Hola a todos y bienvenidos a un tutorial más acá en el canal. Y en este tutorial les traigo una introducción a una librería que se conoce como Darts, una librería de Python que tiene, digamos, diferentes funcionalidades para realizar el análisis, el preprocesamiento y la generación de predicciones con series de tiempo. Entonces es una librería muy completa, muy fácil de usar, como lo vamos a ver en un momento, y la idea es ver una introducción general a esta librería, es decir, no vamos a ver todos los elementos que contiene, pero sí, digamos, como una guía que les va a permitir a ustedes tener una idea general de cómo funciona la librería, y con eso pues podrán determinar si de pronto para los proyectos que estén desarrollando con series de tiempo les puede resultar útil. Y antes de comenzar este tutorial, como siempre, si les gusta este contenido que vengo haciendo, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este tutorial, que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique este tipo de videos. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos viendo cómo está organizado el tutorial. Recuerden que también el código fuente y el set de datos que vamos a usar en este tutorial lo van a encontrar acá en la descripción del video. Vamos a comenzar entendiendo de manera general qué es Darts. Vamos a hablar entonces o ver cómo instalar la librería, y vamos a leer una serie de tiempo muy sencilla y ver herramientas de Darts que nos permitan visualizar la serie. Luego vamos a ver cómo manipular la serie de tiempo. Vamos a ver el manejo de datos faltantes en series de tiempo, las herramientas principales para el análisis de series de tiempo, algunas opciones que nos ofrece Darts para generar pronósticos y cómo medir el desempeño de un modelo que genera pronósticos sobre series de tiempo. Tengamos en cuenta que este es un tutorial introductorio, es decir, cada uno de estos temas que les estoy mostrando acá, en el caso de la librería Darts tenemos muchísimas opciones. Por ejemplo, si hablamos de pronósticos sobre series de tiempo, tenemos diferentes métodos y diferentes modelos. Ya todo esto daría prácticamente para un único tutorial, entonces la idea es no mirar una a una las herramientas que tiene Darts, sino darles una visión muy general para que ustedes se puedan guiar, digamos, al momento de usar esta librería. Si quieren que luego profundicemos en alguna de estas herramientas, pues me pueden dejar abajo en los comentarios y más adelante les puedo traer otro tutorial enfocado específicamente, por ejemplo, en herramientas de análisis o en manejo de datos faltantes. Por ejemplo, hay algo que aquí no estoy incluyendo, que es el manejo de valores extremos en series de tiempo. Hay muchos métodos que ya están implementados en Darts, entonces si les interesa profundizar en cualquiera de esos temas, me dejan abajo en los comentarios y en un próximo tutorial lo podemos ver ya mucho más en detalle. Entonces, comencemos hablando de qué es Darts. Acá tengo una imagen tomada precisamente de la documentación de la librería. Es una librería de Python especializada en series de tiempo y que cubre, digamos, todas las fases desde la serie de tiempo original hasta el momento de generar predicciones. Entonces, por ejemplo, nos permite hacer análisis estadístico, visualizaciones de las series de tiempo, nos permite hacer preprocesamiento, entonces nos permite hacer manejo de datos faltantes, eso lo vamos a ver en un momento, hacer transformaciones en las amplitudes de las series de tiempo, remover, por ejemplo, estacionalidad o tendencia, eso lo vamos a ver también en un momento. Nos permite hacer pronósticos usando modelos estadísticos, usando modelos de deep learning, usando modelos probabilísticos, usando modelos de machine learning, usando modelos clásicos. Es decir, tenemos diferentes tipos de modelos, es muy completa y muy fácil de usar, eso lo vamos a ver en un momento, y nos permite cuantificar el desempeño de esos modelos. Cuando un modelo genera una predicción, pues tenemos que cuantificar qué tan buenas o qué tan malas son las predicciones. Eso también lo permite hacer Darts. Entonces es una librería muy completa que requiere muy poco código para poderla utilizar, y la idea es ver varias de estas herramientas a través de un ejemplo muy sencillo. Entonces, el primer paso es comenzar instalando la librería. Esto va a tomar algún tiempo. Simplemente la instalamos como cualquier librería de Python. Acá yo estoy desde Google Colab, entonces simplemente escribo signo de admiración pip install Darts, y ya con eso entonces comienza el proceso de instalación. Y como vemos, pues es una librería bastante grande, precisamente por todas las características que les mencioné hace un momento. Acá la instalación tomó casi 2 minutos y ya con la librería instalada podemos comenzar a utilizarla. Entonces,
Comencemos leyendo el set de datos. Primero lo vamos a leer en formato data frame de pandas, como si fuese una tabla común y corriente. El set de datos se llama ventas.csv y es un set de datos muy sencillo. Recordemos que este es un tutorial introductorio, entonces acá digamos los ejemplos que les voy a mostrar funcionan bastante bien con la librería porque también es una serie de tiempo bastante sencilla, pero es simplemente una serie de tiempo que tiene la variable temporal es la fecha. Acá lo que tenemos es o son datos tomados a final de cada mes desde el 30 de noviembre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2024. Tenemos 144 meses consecutivos y por cada mes se tiene el monto en dólares de las ventas de un producto determinado, de una tienda determinada. Entonces ese es nuestro set de datos muy sencillo, esa es la serie de tiempo. Pero entonces la idea es que para poderla procesar en Darts tenemos que convertirla al formato de serie de tiempo de Darts. Esto es muy sencillo, entonces simplemente de Darts vamos a importar time series para convertir ese data frame de pandas a una serie de tiempo y entonces simplemente acá le digo from data frame, es decir, crear una serie de tiempo de Darts desde un data frame, le presento el data frame y le digo cuáles son las columnas que contiene. Entonces le indico primero la columna fecha donde está la variable temporal y la variable que estoy observando que son las ventas y ya con eso tenemos nuestra serie de tiempo. Es así de sencillo. Entonces acá tenemos los datos, las observaciones, los valores de la serie como tal. Acá tenemos las fechas, todos los detalles y esa es digamos que la serie de tiempo. Pero acá por ejemplo ya teniendo la serie de tiempo en ese formato de Darts podemos graficarla de manera muy sencilla. Podemos ir al método plot y simplemente con eso ya podemos ver acá la serie de tiempo. Entonces comienza más o menos a finales de 2013 y va hasta finales de 2024. Es una serie de tiempo. Acá podemos empezar a ver cosas de la serie de tiempo, ya lo vamos a analizar un poco más en detalle en un momento, pero fíjense que es una serie que tiene una tendencia positiva. De la tendencia y de la estacionalidad les hablo en videos que les voy a dejar por acá enlazados o en la descripción, pero tiene una tendencia positiva, es decir, sus valores o los niveles de ventas se incrementan con el tiempo, pero tiene como unas oscilaciones positivas y negativas, alcanza unos máximos y unos mínimos que son relativamente periódicos. Fíjense que este máximo, por ejemplo, o este que tenemos acá, por ejemplo, se da como a mediados de 2015 aproximadamente y este otro máximo se da como a mediados de 2016. Entonces tiene como una periodicidad anual. Esos máximos se van repitiendo con cierta periodicidad, es decir, es una serie que tiene un componente estacional que se repite más o menos cada año, pero eso lo vamos a ver en un momento. Y cuando ya tenemos la serie en este formato de Darts, además de graficarla podemos ver algunas características, algunos atributos muy usados o muy importantes para entender esas características de la serie, como por ejemplo son la duración. Entonces si le digo serie.duration, entonces acá me dice que la serie dura 4.353 días, es decir, que desde el instante de tiempo inicial, desde el 30 de noviembre de 2012 hasta el 31 de octubre de 2024 han transcurrido precisamente 4.353 días. Si yo quiero saber entre un dato y otro de la serie de tiempo, o cada cuánto tomamos más bien datos de esa serie de tiempo, acá nosotros lo vemos, pero a veces no es fácil determinar esto. Entonces acá vemos que es a final de cada mes que se está tomando un dato del monto total de las ventas, pero también con la variable o con el atributo frec de frequency o de frecuencia, pues tenemos la frecuencia a la que se toman los datos al final de cada mes, month end. Y acá end time steps es el número de datos que tenemos o el número de observaciones, que es 144, que es el mismo que teníamos obviamente cuando leímos acá la serie o el data frame original. Entonces son algunos atributos básicos y esto es digamos lo esencial, tener la serie de tiempo en ese formato. Si queremos manipularla, por ejemplo cuando vamos a entrenar modelos de deep learning o de machine learning, tenemos que crear sets de entrenamiento, validación y prueba o de entrenamiento y prueba. Y entonces lo que hacemos es tomar, por ejemplo, la primera porción de la serie de tiempo, la más grande, un porcentaje de esos datos y los ponemos como datos de entrenamiento y luego lo que queda, por ejemplo, para validación o para prueba. Esto es muy sencillo de hacer acá en Darts. Entonces, por ejemplo, si tomo la serie y le digo split before, si yo le indico acá un número, por ejemplo 0,7, lo que va a hacer Darts es
tomar el primer 70%, con Split Before tomo el primer 70% y ese primer 70% lo puedo convertir en la serie de entrenamiento, TR. Y lo que me queda, es decir, el 30% restante, lo convierte en la serie de prueba, TS. Y ya con esto, fácilmente en una sola línea de código, ya hice la partición. Y miremos cómo nos quedan esas dos series de tiempo. Entonces, grafico la serie de entrenamiento con plot, el método que usamos antes, le pongo acá una etiqueta de entrenamiento y superpuesta a esa gráfica, genero el gráfico de la serie de prueba con la etiqueta prueba. Ejecutamos esto y tengo el primer 70% entrenamiento y el 30% restante prueba. Entonces fíjense que es muy sencillo crear esas particiones. También yo podría decir, bueno, tomo en lugar del 70% voy a tomar los primeros 100 datos para entrenamiento y los 44 datos restantes, porque recordemos que son 144, los 44 restantes para prueba. Eso lo puedo hacer también de esta forma. Entonces le digo serie desde el dato inicial hasta el dato 100 y eso lo pongo en entrenamiento. Y serie desde el dato 100 hasta el final, lo dejo como datos de prueba y grafico las dos series y tengo un resultado similar. Es muy sencillo hacer esa partición. Generalmente uno lo hace definiendo porcentajes, es como la forma más usada, entonces sería con Split Before, pero cualquiera de las dos alternativas funciona. Y eso es, digamos, algo de manipulación de las series. Ahora, esto tiene también maneras de hacer el manejo de datos faltantes en series de tiempo, que es un problema muy común cuando estamos procesando series de tiempo. De hecho, de todo este tema de manejo de datos faltantes, valores extremos, preprocesamiento, les hablo en un curso que tengo en la academia que se llama precisamente preprocesamiento de series de tiempo, que les dejo por acá enlazado por si quieren verlo. Pero si hablamos del manejo de datos faltantes, esto implica generalmente dos pasos. Primero, determinar si hay datos faltantes en la serie de tiempo, dónde están esos datos faltantes y si faltan datos, realizar como tal el manejo, que eso puede ser o implicar eliminar esos datos o hacer lo que se conoce como imputación. Entonces acá vamos a hacer o implementar esta segunda técnica. Entonces en la serie de tiempo que les acabo de mostrar realmente no tenemos datos faltantes, pero acá voy a intencionalmente introducir unos datos faltantes en la serie de tiempo para luego hacer el manejo de datos faltantes usando darts. Entonces, acá voy a importar NumPy, voy a crear una copia de la serie anterior, de la serie que está completa, la voy a llamar serie faltantes, voy a extraerle únicamente los valores a esa serie y en ciertas posiciones voy a poner datos faltantes. Entonces, en la posición 100, en la 114 y en la 127 lo voy a rellenar con not a number, que son datos faltantes, como celdas vacías. Y luego entonces voy a poner ya esos valores en la serie nuevamente. Entonces acá al final simplemente la vuelvo a convertir en una serie, pero ya va a tener datos faltantes. Entonces ejecuto esto y esta serie de faltantes va a tener datos faltantes. ¿Cómo detecto esos datos faltantes? Si es una serie de tiempo ya en el formato de darts, como lo tenemos acá, time series. Muy sencillo. Simplemente usamos el método gaps. Entonces si le digo serie faltantes.gaps, vacíos o huecos o baches, acá me va a indicar que tenemos 3 datos faltantes. Me dice el primer vacío donde lo tenemos entre el 31 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2021, es decir, tenemos solo ese dato faltante y por tanto tenemos un tamaño de gap igual a 1, nos falta solo un dato. Acá lo mismo, el 31 de mayo de 2022 nos falta un dato y el 30 de junio de 2023 nos falta un dato. Entonces fíjense que es muy sencillo detectar esos datos faltantes. Si yo quisiera saber, por ejemplo, en mi serie de tiempo, de todos los datos que tengo, qué porcentaje son datos faltantes, para ver qué tan íntegra está la serie. Si yo tengo una serie de tiempo con 50% de datos faltantes, pues ahí lo mejor generalmente es adquirir nuevamente toda la serie de tiempo, pero si el porcentaje es muy pequeño, pues yo ya ahí puedo usar, por ejemplo, técnicas de imputación. Entonces, ¿cómo determino ese porcentaje de datos faltantes? Muy sencillo, de darts.utils importo missing values y de missing values voy a usar esta función que se llama missing values ratio, el porcentaje de valores faltantes, le presento la serie con datos faltantes y me arroja acá. Esto es 0.02, es decir, un 2% de datos faltantes. Un porcentaje muy pequeño porque son solo estos 3. Entonces fíjense que la lógica es muy sencilla. Hay muchas funciones que ya hacen, digamos, la tarea
por nosotros y facilitan, digamos, la implementación y el análisis de estas series. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces ya sabemos en este punto que la serie tiene datos faltantes. ¿Cómo hago el manejo de esos datos faltantes? Por ejemplo, yo quiero hacer imputación, rellenar esos datos faltantes. Entonces, hay varias técnicas, esas las explico en el curso que yo les mencioné, pero una de ellas es la interpolación. Entonces, por ejemplo, si yo conozco este dato en la serie de tiempo, conozco este otro dato, esta otra observación, pero desconozco el dato que está en medio. Entonces lo que puedo hacer es una interpolación. Entonces, si este valor es por ejemplo 5 y este es por ejemplo 15, la interpolación me diría que el dato faltante estaría más o menos o tendría más o menos un valor de 10. Eso es la interpolación y eso es lo que podemos hacer acá en este punto. Entonces, acá, bueno, ya importé missing values en la celda anterior. ¿Cómo hago interpolación? Entonces, le digo missing values, llamo la función fill missing values, le presento la serie con datos faltantes y ya automáticamente ese método encuentra dónde están los datos faltantes, hace la interpolación y acá entonces este serie rellenos ya tiene los datos completados a través de la interpolación. Así que si uso gaps sobre series rellenos, pues ya no tengo datos faltantes. Es así de simple. Entonces, esto no siempre funciona. Obviamente, si yo tengo interpolación y tengo que interpolar solo un dato, pues funciona bastante bien. Es lo más adecuado, pero si tengo un dato conocido de este lado, otro dato conocido de este lado y 100 datos desconocidos en medio, pues obviamente ya la interpolación no es la mejor alternativa. Ahí tendríamos que mirar si el porcentaje de datos faltantes es elevado para o adquirir nuevamente los datos o usar otro tipo de técnicas, pero acá digamos, recordemos que este es un tutorial introductorio, entonces para que tengan una idea, hay técnicas de manejo de datos faltantes. Miremos ahora herramientas para analizar series de tiempo. Como veíamos hace un momento, decíamos nuestra serie de tiempo tiene una tendencia y tiene una estacionalidad. ¿Qué pasa si queremos ver esto más en detalle? Esos componentes mucho más en detalle. Entonces, por ejemplo, cuando se analiza la estacionalidad, yo puedo hacer lo que se conoce como un gráfico de autocorrelación. De la función de autocorrelación de series de tiempo yo les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Pero básicamente esa función de autocorrelación, cuando yo la analizo gráficamente, lo que va a hacer es calcular qué tanto se asemeja la serie de tiempo a ella misma, pero desplazada a diferentes instantes de tiempo. Entonces, cuando yo comparo la serie de tiempo consigo misma sin desplazarla, pues tengo la autocorrelación máxima, un valor de 1. Pero, por ejemplo, si ya en este caso tenemos datos mensuales, si la desplazo un mes, pues la serie original y la serie desplazada un mes ya no se parecen tanto. Y si la desplazo 2 meses, pues ya no se parecen tanto. Pero si la serie se repite periódicamente, si tiene estacionalidad, si yo en este caso, por ejemplo, habíamos dicho que se repite cada año, cada 12 meses. Entonces, si yo desfaso la serie 12 meses y la comparo con la serie original, ahí voy a tener un nivel de autocorrelación relativamente alto. Y eso me va a permitir ver precisamente si hay estacionalidad en la serie. Entonces, ¿cómo genero el gráfico de autocorrelación? De darts.utils.statistics voy a importar estas dos, verificar estacionalidad, esa la vamos a ver en un momento, y esta otra, plot ACF, autocorrelation function o función de autocorrelación, y entonces voy a usar esa última para hacer el gráfico de autocorrelación, entonces de la serie, y voy a probar con retrasos de 1 hasta 30. Entonces voy a desplazarla desde 1 hasta 30 y tengo acá la función de autocorrelación. Acá tengo el número de desplazamientos hasta 30 y acá tengo el nivel de autocorrelación. Cuando no la desplazo, valor de 0, pues tengo una autocorrelación máxima de 1 y acá comienza a disminuir. Pero fíjense que acá, a pesar de que va disminuyendo en este punto, ese nivel de autocorrelación es mayor que los que están antes o los que están después. Entonces acá ese pico, digámoslo así, me indica una posible estacionalidad de la serie. Y ese pico, ¿dónde aparece? Acá en este valor de 12. Es decir, cada 12 meses. Entonces esto de alguna forma me está confirmando que cada 12 meses tengo precisamente esa estacionalidad. Acá yo podría resaltar ese dato, ese mes, simplemente usando acá m igual a 12 en esa función de autocorrelación, en ese gráfico, y ya puedo ver claramente que efectivamente esto es mayor que lo que viene al lado de izquierdo y derecho. Entonces ahí tengo una estacionalidad. Y puedo usar esta función check seasonality para que aplique la prueba de estacionalidad e intente determinar precisamente este máximo. Pero ya no de forma gráfica, sino analizando esa función de autocorrelación. Entonces simplemente acá le digo
check seasonality, le presento la serie de tiempo, le digo desconozco la estacionalidad, la periodicidad de la serie, por eso coloco acá m igual a known para indicarle que me tiene que encontrar esa estacionalidad, y acá me va a arrojar dos cosas: si es o no es estacional, esto es verdadero o falso, y si es estacional, cuál es el periodo. Entonces verifiquemos acá, me arroja que la serie es estacional y que el periodo es 12, entonces se repite cada 12 meses en nuestro caso. Entonces fíjense que ya con esto podemos verificar esa estacionalidad. Si yo quiero descomponerla, entonces tengo la serie y quiero extraer el componente de tendencia y el componente de estacionalidad. De eso también yo hablo en detalle en otro video, en otro tutorial que les dejo por acá enlazado. ¿Cómo hago esa descomposición? Entonces me voy a Darts Utils Statistics, le digo Extract Trend and Seasonality, extraer tendencia y estacionalidad, y acá de Utils voy a importar el tipo de modelo, porque el modelo puede ser multiplicativo y aditivo. Es decir, yo puedo expresar la serie de tiempo como un componente de tendencia más un componente de estacionalidad, o como un componente de tendencia multiplicado por un componente de estacionalidad. Esto, ¿cómo se determina? Haciendo las dos descomposiciones y determinando cuál es la mejor de ellas. Entonces, eso ya lo expliqué en otro tutorial que les dejo por acá enlazado, donde usamos otra librería de Stats Models para ver esto en detalle, pero si quieren que esto lo veamos en detalle en un próximo tutorial, cómo usar Darts para ya analizar mucho más en detalle esos dos componentes, pues me dejan abajo los comentarios. Entonces acá con Model Mode voy a definir, por ejemplo, primero un modelo aditivo. ¿Y cómo hago la descomposición? Entonces llamo a esta función Extract Trend and Seasonality, le presento la serie, yo ya sé del análisis que hice anteriormente que la frecuencia o la periodicidad de la serie es de 12 meses, le presento el modelo, en este caso aditivo, y él me arroja tendencia y estacionalidad. Y entonces acá voy a dibujar los tres elementos: la serie original, la de entrenamiento estoy usándola por ahora, le coloco la etiqueta serie original, dibujo la tendencia que obtuve y la estacionalidad. Ejecutamos esto y tenemos en negro la serie original, en azul la tendencia, en morado la estacionalidad. Funciona bastante bien. Miremos, por ejemplo, qué pasa si en lugar de aditivo uso el modelo multiplicativo. Entonces acá tenemos tendencia y estacionalidad. Habría que cuantificar lo que se llaman los residuales para ver cuál de las dos es mejor, pero por ejemplo digamos que lo vamos a dejar como aditivo y esa sería la descomposición. ¿Y qué pasa entonces si por ejemplo yo quiero eliminar la tendencia en la serie? Es decir, quiero llevar esta serie con una orientación horizontal. Ya sé que tiene tendencia y estacionalidad, quiero quedarme solo con la estacionalidad, quitarle la tendencia. Eso se conoce como el detrend de la serie, eliminar la tendencia. Entonces de Darts Utils Statistics le digo o importo Remove Trend, eliminar la tendencia. Entonces defino el modelo aditivo, le digo Remove Trend de la serie y hacemos acá el gráfico y entonces tenemos la serie original y la serie sin la tendencia. Esa es como la manera de hacer esa descomposición. Y si quiero no remover la tendencia sino la estacionalidad, entonces importo Remove Seasonality. Le digo entonces Remove Seasonality, le presento la serie que tiene tendencia y estacionalidad, le digo la frecuencia o el periodo de la serie, el modelo, voy a seguir usando el modelo aditivo por ejemplo, y esto me arroja la serie que no tiene estacionalidad. Entonces grafiquemos la serie original y la serie sin estacionalidad. Fíjense que ya tenemos más o menos como la tendencia. No es muy buena la descomposición acá, pero digamos es como la idea de lo que se podría hacer. Y acá otro elemento clave que es digamos como la mayor parte de la librería son los diferentes métodos de hacer pronósticos sobre series de tiempo. Entonces volvamos a nuestra serie de tiempo acá en negro, la original, y digamos que queremos hacer un modelo o hacer una predicción naive. De esta predicción naive o de los métodos básicos de predicción sobre series de tiempo también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero el método naive es el más sencillo de todos, pero no funciona siempre. En este caso no va a funcionar, lo vamos a ver en un momento, pero es digamos una manera de hacer predicciones y es la más sencilla de todas. Y es ¿cómo predigo un valor a futuro? Pues es simplemente el mismo valor de la serie un instante de tiempo atrás. Es la predicción más sencilla de todas, es la más ingenua, por eso se llama naive. El término en inglés de naive traduce precisamente a ingenuo. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, con naive seasonal podemos hacer esa predicción ingenua.
Entonces de darts.models importemos naive seasonal y lo que le voy a decir es que tome un valor pasado de la serie. Entonces acá defino k igual a 1 y creo el modelo naive. Entonces le digo naive seasonal y el valor de k igual a 1 para que simplemente la predicción o las predicciones que haga a futuro sean con base en el último valor de la serie. Esa es como la idea. Y entonces entreno el modelo. Fíjense que esto es muy al estilo de cómo funciona Scikit-learn. De Scikit-learn también hay un tutorial acá introductorio que les dejo enlazado, pero cuando yo entreno un modelo de Machine Learning en Scikit-learn, primero creo acá la instancia del modelo y luego lo entreno. ¿Con qué lo entreno? Con los datos de entrenamiento. La lógica es la misma, entonces acá entreno el modelo y luego cómo genero predicciones con el método predict. Entonces yo lo que quiero es que me prediga uno o múltiples valores a futuro. Acá le voy a decir, predígame los próximos 36 meses a futuro. Y acá como le estoy diciendo que esas predicciones van a estar basadas en lo del último mes, pues entonces acá cuando le digo que prediga 36 valores a futuro, pues simplemente como es un modelo ingenuo, va a replicar ese último valor de la serie conocido y lo va a replicar 36 veces. Eso es lo que va a hacer acá. Y esa sería la predicción. Miremos la serie de tiempo original y la predicción. Y acá voy a mostrar los valores de k y de n que se usaron para hacer esa predicción. Y tenemos esto. Entonces lo que está haciendo es, básicamente, bueno, acá estoy mostrando la serie completa, pero realmente la que estoy usando es la de entrenamiento. Entonces lo que está haciendo es tomar el último dato de la serie de entrenamiento. ¿Por qué el último dato? Porque yo le dije acá k igual a 1. Entonces está tomando este valor de más o menos 35.000 y le estoy diciendo con base en ese modelo sencillo, prediga 36 meses a futuro, n igual a 36. Entonces, como la predicción parte del hecho de que simplemente replico el último valor, el número de veces que yo le estoy indicando acá, pues por eso aparece acá esta predicción. Entonces no es muy buena. Obviamente, si yo digo, bueno, no replique el último dato, sino replique, por ejemplo, los últimos 10 datos, los últimos 10 meses. Entonces toma los últimos 10 meses, más o menos este bloque, y lo replica para los próximos 36 meses. Acá ya mejora un poco la predicción porque ya está teniendo un poco en cuenta la estacionalidad, pero realmente es una predicción que solo en ciertos casos, para ciertas series de tiempo, pues va a funcionar. Acá podríamos, por ejemplo, incluir el componente estacional. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo acá? Es muy sencillo. Puedo seguir usando este naive seasonal, pero le puedo decir acá que el valor de k es igual a 12. Y ese valor de 12 no es arbitrario porque sabemos que la serie se repite cada 12 meses, más o menos, tiene una estacionalidad igual a 12. Entonces, si yo le digo acá k igual a 12 y uso el mismo modelo, pero lo entreno con k igual a 12, lo que le estoy diciendo es repita lo que ocurre, tome el último bloque de 12 meses y replíquelo de ahí en adelante para los próximos meses. Entonces, si hacemos esto, fíjense que ya funciona un poco mejor. Acá tengo la serie de tiempo completa, acá sí la voy a dibujar completa para superponerle la predicción. Entonces fíjense que más o menos coincide, pero no se preserva la tendencia, no se predice la tendencia, se está prediciendo únicamente el componente estacional. Si yo quiero agregarle la tendencia, entonces tengo acá el naive drift, que es que prediga de manera ingenua la tendencia. Es decir, si esto tiene una tendencia lineal en el tiempo, pues que estime como la ecuación de esa línea recta. Entonces le digo naive drift y con eso tengo la tendencia. Calcule la tendencia o ajústela a la serie de tiempo de entrenamiento e intente predecir 36 datos a futuro. Entonces tenemos acá la tendencia. Y entonces yo podría decir, bueno, si sumo esta predicción que tengo acá y esta otra tendencia que tengo acá, pues voy a tener más o menos la predicción completa. Entonces hagamos esto. Sumemos la estacionalidad, sumemos la tendencia, voy a quitarle acá este componente, ya lo vamos a ver en un momento, y vamos a ver entonces la serie original y la predicción combinada de estacionalidad y tendencia, y tenemos la serie original, pero la serie de tendencia está desfasada hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarle precisamente este último dato de la serie de entrenamiento, es decir, este último valor se lo restamos a la serie original para que encaje perfectamente con el último dato de la serie de tiempo que usamos para el entrenamiento. Entonces por eso le quito el último valor y ya coincide mucho mejor
esa predicción. Entonces, es una manera de hacer predicciones. Son predicciones ingenuas. ¿Por qué? Porque funcionan solo para este tipo de series. Si tengo una serie con una tendencia lineal, con una periodicidad o estacionalidad bien definidas, funciona bastante bien, pero realmente en otras series de tiempo, pues esto digamos que sigue siendo demasiado ingenuo y hay que usar modelos más sofisticados. Y acá, para terminar esta parte de predicciones o pronósticos, vamos a usar un modelo de Deep Learning. Hay varios modelos, como yo les decía. Si quieren ver más en detalle alguno de los modelos en particular, me dejan abajo sus comentarios, pero a manera de ejemplo, para que tengan una idea general en este tutorial, vamos a ver un modelo de Deep Learning. Ese modelo fue creado hace como 4 años, se llama NBITS, no usa redes recurrentes, no usa redes LSTM, hace uso de redes neuronales. Ese tipo de modelo ya está implementado acá en DARTS. Entonces, como es un modelo basado en redes neuronales, yo no puedo presentarle a una red neuronal datos con estas escalas de 10.000, 20.000, 30.000, porque la red no quedaría entrenada adecuadamente. Tengo que escalar la serie de tiempo. Entonces, un primer paso es escalar la serie de tiempo. Entonces, de DARTS, Data Processing Transformers, importo Scalar. Creo, esta lógica es la misma que se usa precisamente en Scikit-learn. Entonces, creo una instancia del escalador. Acá por defecto, entonces esto lo va a escalar entre 0 y 1. Y le digo entonces, voy a escalar la serie de entrenamiento. Entonces, al escalador le digo fit transform, serie de entrenamiento. ¿Qué es lo que va a hacer este fit transform? Vamos a ir acá donde teníamos la serie de entrenamiento y la de prueba. Cuando hicimos la partición, acá. Entonces, al scaler le estoy presentando esta serie de entrenamiento. Entonces, cuando le digo fit transform, lo que va a hacer es buscar el máximo de la serie de entrenamiento, que es más o menos un poco más de 40.000, el mínimo, que es más o menos 10.000, y con base en ese máximo y ese mínimo, hace el escalamiento por mínimo y máximo, y entonces me va a retornar la serie, pero ahora va a estar en la escala de 0 a 1. Y eso es lo que hace fit transform. Y luego, cuando yo le presento datos entre comillas nuevos, por ejemplo los datos de prueba, yo no escalo la serie de prueba con base en sus máximos y mínimos, sino que la escalo con base en los datos que yo conozco cuando entrené el modelo, que son los datos de entrenamiento. Y entonces ese escalamiento ya no se hace con fit transform, sino que se hace con transform. Entonces eso lo aplico precisamente acá, en este punto. Entonces creo la instancia del transformador, del escalador, y con fit transform escalo la serie de entrenamiento, y con transform escalo la serie de prueba. Y hagamos la gráfica de las dos. Entonces tengo la serie de entrenamiento, la serie de prueba. Fíjense que la serie de entrenamiento va entre 0 y 1. Y la de prueba pues ya no va entre 0 y 1 porque hay una tendencia, y eso implica entonces que ya los valores van a superar el valor de 1, pero están escaladas las dos series. Entonces ya tenemos esto, y ahora sí, ¿cómo usamos esta red neuronal NBITS para poder entrenarla y generar predicciones? Entonces vamos a asumir lo siguiente. Acá, cuando se entrena un modelo de Deep Learning, también tenemos que asumir, bueno, cuántos datos de entrada le presentamos, es decir, cuál es el registro histórico de entrada que tenemos y cuántos datos a futuro queremos predecir. Vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a tomar 24 meses consecutivos de entrada y que vamos a entrenar el modelo para que prediga el dato 25 a futuro a la salida. Es decir, el próximo mes, que prediga el próximo mes. Entonces, esto es muy sencillo de implementar. Entonces, de darts.models importamos el modelo NBITS, creamos la instancia del modelo. Entonces tenemos que especificarle a ese modelo precisamente el tamaño de los datos de entrada, el tamaño de la predicción de salida, es decir, instantes de tiempo de entrada, instantes de tiempo a predecir a la salida. Entonces eso lo he llamado yo acá input length. Vamos a introducir datos o bloques de 24 días a la entrada, 24 meses a la entrada, y se va a predecir un mes a la salida. Creo la instancia del modelo, entonces le digo NBITS model. ¿Cómo le define ese tamaño de las secuencias de entrada? Con esta variable input chunk length. El número de instantes de tiempo a predecir a la salida, el output chunk length. Y este random state es porque internamente hay una red neuronal que se inicializa aleatoriamente para que el modelo siempre se inicialice a los mismos valores aleatorios y ustedes obtengan los mismos resultados, pues usan random state igual a 42 o el número que quieran, pero siempre el mismo valor. Y ya acá tenemos la instancia del modelo y seguimos la misma lógica de antes. Lo entrenamos como con fit, que le presentamos la serie de entrenamiento escalada
entrenamos por 30 iteraciones, verbose true para que nos imprima el proceso de entrenamiento. Entonces acá nos dice, bueno, vamos a entrenar el modelo, la pérdida que se usa es el error cuadrático medio, cuántos parámetros entrenables tiene 6.2 millones, cuántos parámetros no entrenables tiene 1.4 millones, el tamaño estimado de los parámetros en megabytes, 24.780, y acá ya después de 30 iteraciones, ya terminó el entrenamiento, esta es la pérdida en la última iteración, y ya después de eso entonces lo que queremos es generar una predicción, ya tenemos el modelo entrenado. ¿Sobre qué vamos a generar la predicción? Sobre los datos de prueba. Entonces recordemos que la serie de prueba tiene 44 días, es esta serie que aparece acá en esta partición inicial que hicimos. Esta serie, que es la que no conoce el modelo, son 44 días, 44 meses, no días sino meses. Entonces vamos a generar predicciones sobre esa serie de tiempo para ver qué también lo hace el modelo. Entonces acá, bueno, no serían 44 días, serían 44 meses. Y como el modelo fue entrenado para aceptar bloques de 24, entonces ¿cuál va a ser la idea? Vamos a tomar los primeros 24 meses de ese set de prueba escalado, porque el modelo acepta datos escalados, y entonces le introducimos eso al modelo entrenado. Y le podemos decir entonces que nos genere predicciones de 20 días a futuro. Pero entonces acá hay algo que no encaja porque estamos diciendo que el modelo predice un dato de salida a futuro. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al modelo entrenado que genere 20 predicciones a futuro? 20 meses. Entonces le presentamos los primeros 24 datos y se va a predecir un dato a futuro. Y entonces luego, ¿cómo se hace la predicción del segundo dato a futuro? Pues se toman los últimos 23 datos de entrada más el dato que se acaba de predecir a futuro, es decir, 24 datos, y se reintroduce eso al modelo para generar la segunda predicción. Y para generar la tercera, se toman la predicción 1 y 2, se le añaden a los últimos 22 datos que teníamos originalmente para completar los 24, y con eso se predice el dato 23. Y así hasta predecir 20 días a futuro. Eso es lo que se hace en este tipo de predicciones. Esto se conoce como una predicción regresiva porque precisamente estamos tomando los datos, las mismas predicciones que está generando el modelo para realimentarlas a la entrada y generar nuevas predicciones. Obviamente, esto a veces funciona, en otros casos no, todo depende de la serie de tiempo, porque cada predicción que yo voy generando con el modelo va a tener un error. Así sea pequeño, va a tener un error. Entonces, si esa predicción errónea yo la realimento a la entrada, pues es de esperar que las nuevas predicciones tengan errores cada vez más grandes. Entonces ese error de alguna manera se va acumulando si yo intento predecir muchos instantes de tiempo a futuro. Entonces todo va a depender de las características de la serie de tiempo que tengamos. Entonces hagamos eso. Es más difícil explicarlo que hacerlo. Realmente van a ser muy pocas líneas de código. Entonces vamos a decirle predecir 20 días a futuro a partir de los primeros 24 días de la serie escalada. Entonces, ¿cómo genero las predicciones? Le digo model.predict, le presento acá la serie, entonces le digo, la serie de tiempo va a ser la de prueba, pero escalada, y voy a tomar los primeros 24 días. Recordemos que esto tiene 44 días. Si le digo 2.24, estoy tomando no los primeros 24 días, sino meses. Recordemos que la serie está en meses. Acá cambiemos esto porque son 20 meses a futuro que queremos predecir. Entonces, tomo los primeros 24 meses de la serie de tiempo de prueba, escalados, y con n igual a 20 le digo prediga 20 meses a futuro para completar los 44 y poder dibujar al final entonces la serie con los 44 datos originales y con las 20 predicciones a ver qué tan bien encajan las unas con las otras. Entonces, acá ya tenemos la predicción, pero ese modelo, como fue entrenado con datos escalados, pues va a generar predicciones escaladas. ¿Cómo llevo las predicciones escaladas a la escala original? Uso el escalador que tenía antes y con Inverse Transform escalo las predicciones a la escala original y acá las grafico. Entonces voy a dibujar la serie de tiempo en la escala original, la de prueba, completa con 44 datos, y voy a superponerle la predicción que va a corresponder a los últimos 20 días. Entonces generamos esto y tenemos en negro la serie de tiempo original y acá tenemos la predicción. Fíjense que se asemeja, sigue como los patrones de la serie, pero fíjense que el error se va incrementando. Fíjense que en esta primera predicción que hace es bastante buena y poco a poco las predicciones, es decir, la curva azul,
cada vez se va alejando más y más de la curva de color negro. Y es precisamente porque estoy realimentando esos pequeños errores en las predicciones, los estoy realimentando para generar nuevas predicciones. Pero fíjense que en últimas, generar esas predicciones, entrenar el modelo, es bastante sencillo. ¿Y cómo puedo medir yo este desempeño? Es decir, acá gráficamente, pues yo digo, sí, efectivamente, se parece más o menos la predicción o no, pero ¿cómo cuantifico eso? Pues acá puedo usar las métricas de desempeño que tiene esta librería. Entonces, de darts.metrics, cuando hablamos de regresión, podemos usar diferentes métricas de desempeño. Yo les hablo en detalle de esas métricas de desempeño en un video que les dejo por acá enlazado, pero por ejemplo en este caso podemos usar la raíz cuadrada del error cuadrático medio, o puedo usar el MAE, el error absoluto medio, o el MAPE, el error porcentual absoluto medio. La idea es que todos estos sean lo más cercanos a cero. Si nos dan exactamente iguales a cero, que no va a ocurrir porque no vemos que sean idénticas las curvas, pues entre más cercanos a cero, mejores las predicciones. Simplemente acá calculemos esas métricas, entonces importamos MAPE, MAE, RMSE. ¿Y cómo las calculamos? Muy sencillo, simplemente tomamos la serie original, pero los últimos 20 datos, y tomamos la predicción correspondiente. Y ya lo presentamos a las funciones MAPE, MAE y RMSE. Entonces tomo la serie en la escala original, los últimos 20 datos, la predicción, y se las presento a las tres funciones, y luego simplemente acá imprimo los resultados. Entonces tenemos un error MAPE del 7,45%, el ideal sería el 0%, un MAE de 3760 y un RMSE de 4893. Por ejemplo, este RMSE, este 4893 es la escala original de los datos. Es decir, si las ventas oscilan entre 30.000 y 60.000, pues esto lo que me dice es que una predicción se va a desviar en promedio de ese valor real más o menos en $4.800, que es relativamente grande. Pero acá la idea no era construir el modelo más preciso en esas predicciones, sino entender cómo usar la librería para generar estas predicciones y para cuantificar la calidad de esas predicciones. Entonces, ya con esto tenemos una introducción general a esta librería Darts, y como les he venido mencionando en el tutorial, si quieren ya ver alguna de estas herramientas mucho más en detalle en un próximo tutorial, pues los invito a dejarme abajo los comentarios. También, si les gustó este tutorial, pues los invito a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, a darle un pulgar hacia arriba de me gusta. Todo esto me va a seguir ayudando a que YouTube muestre más este tipo de videos, y con esto voy a poder llegarle cada vez a más y más personas. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.